Ya, Buen día, Licen. buen día. Ya, vamos a comenzar la clase haciendo aquí un ejercicio. Ya, les estoy ahorita anexando aquí al chat. Ya, es el ejercicio 1. Voy a colocar ya ejercicio 1. Ya, entonces tienen que evaluar ese límite aplicando continuidad. Ok, entonces tienen ahí unos minutitos. Ok, vamos haciéndolo. Les voy a pasar otro ejercicio más, chicos. Ya. Entonces, en este ejercicio, bueno, en el primero tienen que encontrar ese límite, ¿verdad? Pero usando ahí, pues, la continuidad, ¿no? La continuidad que le hemos hablado bastante ya la clase pasada. Y luego, en este segundo ejercicio que les estoy ahorita anexando, es el ejercicio 2. Ya. Ustedes tienen que también evaluar, encontrar un límite. ¿Ya? Pero ahí tienen dos hipótesis, ¿no? Tienen ahí el límite de F es 3, el límite de G es 7, entonces tienen que encontrar ahí ese límite que les está pidiendo, ¿ok?
Sí, está aquí en el chat. ¿No se ve? Y ahorita les estoy enviando más un ejercicio, ya, para que eso nos divertamos antes de comenzar la clase. Ya, son 3 ejercicios, ya, que vamos a hacer para terminar nuestro estudio de límites, ¿no? En eso hemos quedado la clase pasada. El día de hoy vamos a empezar a hablar sobre derivadas parciales, entonces, ¿no? Para encerrar bien esa parte de límites y continuidad, haremos estos ejercicios, ¿ok? Entonces tienen todavía, ¿no? Unos 5, 10 minutos más máximo, ¿ya? Entonces háganlo.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les está yendo? Tienen 3 minutitos más, ¿ya? 2 minutitos incluso. Ya vamos a empezar con Vania. Entonces, es para compartir el ejercicio, ¿ya? Para compartir la pantalla. ¿Ok? Mientras terminan, chicos, ya de resolver estos ejercicios que todavía tienen unos segundos más, ya. Déjenme invitarles, ya. La carrera de matemática tiene seminarios con temas interesantes cada 2 semanas, ya. Entonces nosotros nos reunimos cada 2 semanas y pues mañana tenemos una charla con respecto a teoría de juegos, ¿ya? Entonces va a estar bien interesante. Esta charla va a ser dada por el profesor Laura, ¿ya? Es un profesor que estudió, ¿no? Hizo su maestría, su doctorado en México. Entonces él va a hablar sobre un tema bien interesante de teoría de juegos que se llama la tragedia de los comunes. ¿Ya? Entonces, si mañana tienen tiempito, interés, a las 6 de la tarde nos vamos a encontrar, nos vamos a reunir así por Meet, ¿ya? Así va a ser un encuentro virtual. Entonces, si tienen tiempito, pues realmente no va a ser bien provechoso, ¿ya? Y luego de aquí a 2 semanas yo voy a exponer, ¿ya? Yo voy a hablar sobre un poco de análisis complejo, que es este cálculo 3, ¿no? Tal vez la próxima materia que van a ver el próximo semestre, ¿no? Voy a hablar sobre los denominados residuos de Cauchy, ¿ya? Entonces, si están interesados, ya nos reunimos cada 2 semanas y presentamos así temas así a menos, ¿no? Para, pues, eso, ¿no? Ayudarlos de cierta forma a ustedes, ¿ya? Entonces, este afiche está colocado aquí en el chat, ¿ya? Si tienen interés, ¿no? Ahí está el grupo de Telegram, también hay un grupo de WhatsApp y también ahí está el registro, ¿ya? Entonces, ahora sí, sí podemos comenzar, Vania, ya estabas alzando ahí la manito. Nos puedes presentar qué ejercicio has hecho, cómo te ha ido. No estaba difícil, ¿no? Sobre todo los 2 primeros, ¿no? El último también no estaba tan complicado. Por favor, preséntanos, Vania, en la pantalla. Adelante, Vania. Ya, no hay problema, adelante. Ahí tal vez alguien lo hizo, entonces ahí pues le damos la chance, ¿no?
Ya, a ver, explícanos un poco, a ver cómo has sustituido, cómo ha sido. Ujú. Ya. Ujú. Ya. Ujú. Ya. Bueno, sí, está bien, ¿no? Podías también dejarlo, ¿no? Ahí en esa parte donde, en el segundo, en el primer plazo incluso, ya en el primer paso, donde pones, ¿no? La exponencial de 1 al cuadrado, ¿no? Pero pues 1 al cuadrado es 1, ¿no? Y luego ¿no? Exponencial de 1, ¿ya? Menos la exponencial de -1 sobre 2, ¿ya? Entonces, tal vez el segundo paso que haces está escrito ahí, pero no se nota bien, ¿ya? Que está un poco borroso, pero es eso, ¿ya? O sea, el correcto es el primero, ¿no? El segundo, no, en realidad, no, la función es la exponencial de x al cuadrado menos la exponencial de menos y al cuadrado sobre x más y. Entonces, la respuesta correcta, ¿ya? Es la exponencial de 1 menos la exponencial de -1, todo sobre 2, ¿ok? ¿Ya? Entonces, te voy a poner aquí por aquí un punto. Tú eres Vania Carrasco Flores, ¿verdad? Ya. Ya. A ver, vamos a ver si hay alguien más que ha resuelto el segundo ejercicio. No te tengo en mi lista, ve, Carrasco Flores. Aquí está, no. Ella es Nayeli. Ah, sí, tú, ¿no? Nayeli, eres Nayeli, ¿no? Ok, ya. Entonces, este es tu segundo punto con respecto a esta segunda etapa, ¿no? La primera etapa era antes del examen, la primera etapa, y la segunda examen va a ser antes del segundo parcial, ¿ya? Entonces, vamos a ver si hay alguien más que quiere exponer por ahí, ¿no? Si ha hecho el ejercicio 2, rapidito. A ver. El ejercicio 2, a ver. Brian, adelante, Brian. Está bien, voy a compartir la pantalla. Adelante, adelante, vamos. ¿Puede verse mi pantalla? Sí, sí, estás como que ahora sí estás compartiendo. Bien, ese Ya, es el ejercicio que he hecho. ya, a Primero, ver. básicamente tenemos que la primera función evaluada en 2,5, en 2 y en 5 es Ujú, igual a 3. Y la g es igual a 7, simplemente reemplazando esos valores. Entonces solo nos mm, queda reemplazar dichos valores de 3 y 7 en el límite, debido a que ujú, este también está evaluado en 2 y en 5. Nos queda el 7 menos 2 por 3, que esto sería un 6, así que simplemente acabaría en 1. Ya, excelente, está bien. Ya, tu nombre es Brian Arturo Chambi, tu segundo apellido. Cahuana, Caguán, a ver, es que no con te H. tengo. No estás en mi lista, a ver. Hay Chambi, Chillo, Marcelo. A ver, te voy a adicionar, ya no te encuentro. Sí, recuerdo que me adicionaron un poco tarde a la. Ah, ya. Entonces, sí, es que esta es una lista antigua, ya, no me han pasado más otra. Entonces, déjame anotarte, Caguana, Brian Arturo. Sí. Caguana, Brian Arturo. ¿Alguien que quiere exponer el ejercicio 3, rapidito? ¿Quiere exponer el ejercicio 3?
¿Hay alguien que ha hecho el ejercicio 3, chicos? No sé si sea caso de todos, pero por ejemplo, a mí me ha cargado tarde el chat. Solo veía dos Ajá. ejercicios hasta hace unos minutos. Y Ya, recién he actualizado el chat y recién ha aparecido el tercero. ya. Bueno, pues entonces, si alguien está interesado, ¿no? Si quiere resolverlo y presentarlo la próxima clase, lo presenta ya. Entonces, vamos a comenzar la clase ya. De una vez ya estamos, nos hemos extendido bastante, ya, pero si alguien quiere resolverlo, ¿no? Y obviamente si lo hace bien, entonces ahí, ¿no? Lo voy a recibir la próxima clase, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos a comenzar. Déjenme compartirle la pantalla, ¿ya? Entonces, aquí ya estoy compartiéndoles la pantalla. ¿Me confirman, por favor? Ya creo que sí estoy presentando, ¿verdad? ¿Sí? Sí, está presentando la pantalla. Ok, ya, gracias. Entonces, bueno, ya la clase pasada, ¿no? Finalizando, estábamos hablando sobre las derivadas parciales, ¿no? Entonces, las derivadas parciales, ¿no? Son simplemente tasas de variación respecto a cada variable que tengamos, ¿no? Si tenemos dos variables, entonces, ¿no? Es la tasa de variación con respecto, digamos, a X y la tasa de variación con respecto a Y, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Si nosotros tenemos una función de dos variables, ¿no? F que depende de X, que depende de Y, ¿no? Estamos en R2. ¿Ya? Y pues ella pues, va a tener dos variables, dos parciales, ¿no? Dos derivadas parciales. Ya si tenemos tres variables, ¿no? Digamos x1, x2, x3, entonces vamos a tener tres variables y vamos a tener tres derivadas parciales, ¿ya? Entonces, bueno, en el caso de dos variables, ¿no? La derivada, ¿no? Decimos, ¿no? De f con respecto de x, lo denotamos así como f sub x, y es simplemente el límite, ¿ya? El límite, ¿no? De este cociente, ¿ya? Entonces, ¿no? Es aquí, ¿no? Hacer, ¿no? F de A más H, ¿no? Perturbamos aquí, ¿no? La primera componente, colocamos el B, menos F de AB sobre H. Luego aquí, ¿no? La derivada parcial de F con respecto de Y lo denotamos como esta F sub Y, ¿no? En este punto AB es simplemente este límite de este cociente, ¿no? Donde aquí, ¿no? En esta diferencia, ¿no? En el primer término tenemos, ¿no? Que perturbar la segunda componente. Fíjense bien aquí, ¿no? Cuando derivamos parcialmente con respecto de X, aquí perturbamos, o sea, le adicionamos un más H, ¿ya? Aquí la primera componente de esta F, mientras que aquí cuando derivamos con respecto de Y, aquí perturbamos la segunda componente, es decir, ¿no? Le sumamos aquí un K, ¿ya? Y aquí, ¿no? Este sobre H, aquí este sobre K, aquí H tiende a 0 y aquí K tiende a 0, ¿no? Entonces, esta es la definición de las derivadas parciales de la función, ¿no? F con respecto a sus dos variables, que son X y Y, ¿ya? Y bueno, ya entonces, simplemente aquí, ¿no? Las derivadas parciales se calculan como derivadas ordinarias que hemos estudiado en cálculo 1, ¿no? Cuando derivábamos, ¿no? Con respecto solamente a una variable, solo con una pequeña diferencia aquí, ¿no? Para calcular esta derivada parcial de f con respecto de x, que hemos dicho que se lo denota así, ¿no? Consideramos a la y como si fuera una constante. Entonces, es por eso que vamos a tener, ¿no? Como que derivar una función con respecto solamente a una variable, que en este caso es x, porque la y se la conoce, se la considera como constante, ¿ya? Y para calcular la derivada parcial de f con respecto de y, que lo denotamos así como f sub y, entonces aquí consideramos a x como constante, ¿no? Entonces, en realidad vamos a estar como que derivando una función solamente con respecto a una variable, ¿ya? Y pues ahí nos habíamos quedado, entonces vamos a continuación ver un ejemplo para entender, ¿ya? Esta parte de las derivadas parciales. Aquí nos dice, ¿no? Calcule las derivadas parciales de esta f, ¿ya? Entonces, ¿no? Tiene dos variables, ¿no? X y Y, entonces vamos a tener dos derivadas parciales, ¿no? Y antes, ¿no? Si es que pueden, siempre traten de graficar la función, ¿ya? La función es esta, ¿no? X cuadrado y Y quinta. Entonces aquí, ¿no? ¿No? Si podemos, ¿no? Siempre graficar, ¿no? Siempre ver, ¿no? Cómo es esta gráfica, qué es lo que tengo que derivar, ¿no? Esta función aquí con respecto de X, con respecto de Y, ¿ya? Entonces siempre, ¿no? Ver, ¿no? Qué estamos trabajando, ¿ya? ¿Cuál es nuestra función?
¿ya? Entonces, ¿no? Nosotros tenemos, ¿no? Que f de xy es esto, ¿no? X cuadrado y quinta. Aquí, ya como, aquí decimos como f de xy es x cuadrado y quinta, tenemos que, ¿no? La derivada parcial de f con respecto de x, ¿no? La f es esta, ¿no? X cuadrado y quinta, ¿no? Entonces derivamos esto, ¿no? Con respecto de x, es decir, ¿no? A la y la consideramos como si fuera constante, ¿no? Entonces prácticamente estamos derivando una función solamente de una variable, ¿no? Entonces derivamos con respecto de x. Entonces, ¿cuál es la derivada parcial, ¿no? O la derivada de x cuadrado, y quinta, ¿no? Es pues simplemente, ¿no? La y quinta es como si fuera constante, les decía, ¿no? O sea, estamos derivando con respecto de x, entonces todo lo que sea diferente de x se lo considera como constante, ¿no? Entonces la y quinta es constante y pues la y quinta sale aquí, ¿no? Es como la derivada, ¿no? Es lineal, ¿no? Entonces esta y quinta sale y lo ponemos aquí, y quinta, ¿no? Entonces solamente tenemos que derivar, ¿no? X cuadrado con respecto de x, ¿no? Entonces la derivada de x cuadrado con respecto de x es pues 2x, ¿no? Y aquí reordenando un poquito, ¿no? Reordenando un poquito, aquí, ¿no? Coloco primero el 2, luego el x, luego el y a la quinta, ¿no? Ahora, para hacer la derivada parcial de f con respecto de y ahora, ya lo que hacemos, ¿no? Es considerar, ¿no? Constante todo lo que sea diferente de y, ¿ya? Entonces, en este caso, el x cuadrado lo vamos a ver como si fuera una constante, ¿no? Entonces, cuando es constante, la derivada parcial, ¿no? Es lineal, entonces esta constante sale aquí afuera. Entonces, vamos a tener aquí x cuadrado, la derivada parcial de y a la quinta con respecto, ¿no? Aquí, por si acaso, esto es y, ¿ya? Entonces, aquí hay un error, esto es y, ¿ya? Entonces, tengo que derivar esto con respecto de y, ¿no? Entonces, ya la quinta, ¿no? Tiene derivada de 5 y a la cuarta, ¿no? Y aquí ordenando, ¿no? Colocamos primero, ¿no? El número, ¿no? 5, luego x cuadrado y a la cuarta. ¿Ok? Entonces, estas son las dos derivadas parciales de esta función x cuadrado y a la quinta. ¿Ya? Entonces, a continuación vamos a hacer una pequeña observación. ¿Ya? Y vamos a hacer una pequeña observación. Las derivadas parciales en un punto, ¿ya? AB, son simplemente las pendientes de las rectas tangentes a las curvas de las trazas verticales por este punto AB, F de AB, ¿ya? ¿Se acuerdan nosotros, no? Hemos estudiado lo que son, ¿no? Las curvas de las trazas verticales, ¿ya? Entonces, las derivadas parciales en un punto simplemente son pendientes de las rectas tangentes a estas curvas de las trazas verticales por este punto, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? En esta pequeña figura, ¿no? Tenemos aquí, ¿no? El espacio, ¿no? Aquí los ejes X y Z. Y aquí tenemos este puntito AB que está en el plano XY, ¿no? Entonces, este puntito AB, ¿no? Sacamos su imagen, ¿no? Vamos a tener F de AB y en realidad tenemos este puntito AB, F, AB, ¿no? Entonces, luego, ya, nosotros, ¿no? Consideramos, ¿no? La curva de la traza vertical, ¿no? Por este punto, ¿ya? P, que le hemos llamado al A, B, F de AB, ¿no? Entonces, tenemos este punto A, B, F de AB y consideramos la curva de la traza vertical, ¿no? De esto que vendría a ser esto que está como que en café, ¿ya? Y entonces, la derivada parcial, ¿no? Simplemente es pues la pendiente de la recta tangente, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no? La pendiente de la recta tangente a la curva de la traza vertical, ¿ya? Entonces, ¿no? O también puede ser vista aquí, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Nuevamente, ¿no? La superficie, ya el puntito. Entonces, ¿no? La derivada parcial es la pendiente de la recta tangente, pero en este otro sentido, de esta curva de la traza vertical. ¿Ya? O sea, aquí tenemos la superficie, ¿no? El AB y aquí este punto P, ¿ya? Aquí tenemos nuevamente, ¿no? El punto P, pero aquí vamos a, en realidad, ¿no? Hacer la curva de la traza XB, F de XB, ¿ya? Entonces, sacamos, ¿no? La recta tangente, ¿ya? La recta tangente a la curva de la traza vertical está,
Y eso es justamente la derivada parcial de f con respecto de x. Ahora, si nosotros consideramos, ¿no? Ahora, nuevamente, ¿no? La superficie, el puntito, y hacemos esta traza, ¿no? Esta curva de la traza vertical, así, A, Y, F de Y, entonces, ¿no? Le sacamos la pendiente, ¿no? De la pendiente a esta, ¿no? Recta tangente de esta traza vertical, ¿no? Entonces, eso es, pues, la derivada parcial de f con respecto de y, ¿ya? Entonces, ¿no? En resumen, ¿no? Aquí tenemos la superficie, tenemos el punto P, aquí trazamos, ¿no? Nuevamente la superficie, el punto P, aquí dibujamos el plano Y igual a B, ¿no? Entonces vamos a tener, ¿no? Prácticamente la curva de la traza, ¿no? Que es XB, F de XB, que vendría a ser esto como que en azul. Le sacamos, ¿no? A esta, su recta, le sacamos su pendiente de esta recta tangente y, ¿no? La pendiente de la recta tangente, ¿no? Esa es la derivada parcial, ¿ya? Esta es la derivada parcial. Ahora aquí, ¿no? Tenemos nuevamente la superficie, el puntito, dibujamos ahora el plano X igual a, ¿no? Para tener ahora, ¿no? Esto que está aquí en azul, esta curva de la traza AY, F de AY, ¿ya? Y entonces, ¿no? La pendiente de esta recta tangente justamente viene a ser, ¿no? La derivada parcial de F con respecto de Y, ¿ya? Entonces, para calcular, no se olviden, ¿no? La derivada parcial de f con respecto a x, se considera, ¿no? Aquí a y igual a b, ya, o sea, como algo conocido, ¿no? O sea, y va a ser una constante, ¿no? Exactamente b, y se deriva en la dirección de las x, ¿ya? Y esto pues nos proporciona, ¿no? Esta segunda gráfica, ¿no? Que es la pendiente de la recta tangente a la curva de la traza en el plano. ¿Ya? Análogamente, ¿no? Podemos hacer, ¿no? La derivada parcial de f con respecto de y, que simplemente, ¿no? Se considera pues, x igual a, ¿no? Como constante, como conocida, y solamente derivamos con respecto a la dirección y, ¿ya? Y bueno, pues las reglas, ¿no? De derivación, ¿ya? Del cálculo de una variable, ¿no? Como son, ¿no? La regla del producto, la regla del cociente, la regla de la cadena, también van a ser válidas, pues, para las derivadas parciales, ¿ya? Entonces vamos a ver inmediatamente aquí, ¿no? Un ejemplo donde nos dice, calcule la derivada parcial de g con respecto de x, ¿ya? En el punto 1, 3, y la derivada parcial de la misma g en el punto 1, 3, pero con respecto de y, donde aquí, ¿no? La g, ¿no? La función de dos variables es y cuadrado sobre 1 más x cuadrado 3, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no? Una cosa importante, ¿ya? Que en realidad, ¿no? Vamos a hacer, ¿no? Podemos inicialmente aquí, podemos inicialmente evaluar, ¿no? ¿Qué es g en el punto 1, 3, ¿no? G en el punto 1, 3, ¿no? Simplemente en lugar del x colocó 1, en lugar del y colocó 3, ¿no? Entonces aquí coloco, ¿no? 3 cuadrado, y luego aquí, ¿no? Coloco, bueno, copio el 1, en lugar de este x coloco 1, ¿no? Lo elevo al cuadrado, y bueno, el numerador es 9, ¿no? Y el denominador es 1 más 1, ¿no? Que es 2, ¿no? Al cubo, entonces voy a tener 9 octavos, ¿no? Entonces, yo tengo el siguiente punto aquí, ya tenemos este puntito aquí, el punto, voy a colocar aquí A, B, G de A, B, ¿ya? Entonces, el A, ¿no? Es 1, el B es 3, y G de AB, ¿no? Acabamos de hallar que es 9 octavos, ¿no? Entonces, en realidad, ¿no? Tenemos este puntito, ¿ya? El A, B, G de AB, que es 1, 3, 9 octavos. Esta información, ¿ya? La vamos a guardar por un momento, ya lo vamos a usar más adelante, ¿no? Pero en primera instancia, ¿no? Ya podríamos hacer esta cuenta y enseguida, ¿no? Siempre no les digo, traten de dibujar, ¿no? Cómo es la función, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Dibujamos esta función, ¿no? Que es y cuadrado sobre 1 más x cuadrado todo elevado al cubo. Entonces, la gráfica de esta función es pues más o menos así, ya es más o menos así, ¿no? Es como, no sé, no sé, así como una montaña, no sé. Ya tiene esta forma, ya nuestra función, ¿ok? Entonces es bueno siempre, ¿no? Graficarla y ver, ¿no? Con qué estamos trabajando, ¿ya? Entonces,
Ahora, ¿no? Vamos a... Aquí ya, vamos a continuación. Calcular, ¿no? Lo que nos pide la derivada parcial de g con respecto de x y luego calcular la derivada de g con respecto de y, ¿no? Entonces, cuando hacemos la derivada parcial de g con respecto de x, consideramos a y como si fuera una constante, ¿ya? Y cuando derivamos la g con respecto de y, consideramos a x como si fuera una constante, ¿no? Entonces, ¿qué es, no? La derivada parcial de g con respecto de x, ¿no? Entonces, ¿no? Nuestra función es esta, ¿no? ¿Se acuerdan? Y cuadrado sobre 1 más x cuadrado al cubo. Entonces, tengo que derivar con respecto de x, ¿no? La variable aquí importante es x, ¿ya? Entonces, como es importante, ¿no? Entonces, todo lo que sea diferente de x, ¿no? Se lo considera como constante. Entonces, por ejemplo, esta y cuadrado, ¿no? Lo saco porque es una constante, ¿ya? Entonces, solo tengo que derivar 1 más x cuadrado, todo elevado a menos 3, ¿no? Porque este 3 aquí, ¿no? Que está en el denominador, este exponente, ¿no? Lo puedo colocar, ¿no? En el numerador, pero con signo negativo, ¿no? Entonces, tengo que derivar esto con respecto, pues, de lo que es este x, ¿no? Entonces, la derivada de esta parte, ¿no? Que es, ¿no? Esto es igual a menos 3, ¿ya? Aquí voy a colocar menos 3, ¿no? Y voy a colocar aquí 1 más x cuadrado, ¿no? Y al menos 3, ¿no? Le voy a restar una unidad, ¿no? Entonces voy a tener menos 3, menos 1 es menos 4. Ya, menos 4. Y luego no me olvido, ¿no? Que tengo que derivar todo lo que está en este paréntesis, ¿no? Con respecto de x por la regla de la cadena, ¿no? Entonces la derivada de lo que está aquí dentro en el paréntesis por la regla de la cadena va a ser simplemente 2x, ¿no? Entonces, esto en realidad, ¿no? Es igual a 2 por 3 menos 6, ¿no? Menos 6x, ¿no? Menos 6x, solo que aquí, ¿no? Esto multiplico por esta cantidad, ¿no? De 1 más x cuadrado elevado a menos 4, ¿no? Pero nuevamente lo voy a colocar aquí en el denominador, no solo que con exponente positivo, ¿no? Antes estaba con exponente negativo para estar en el numerador y ahora lo voy a colocar, ¿no? Con exponente positivo para que esté en el denominador, ¿no? Entonces vamos a tener aquí, ¿no? 1 más x cuadrado a la cuarta, ¿no? Entonces, luego, pero no me olvido, ¿no? De multiplicar esta cantidad, ¿no? Tengo que multiplicar, ¿no? Por este y cuadrado, ¿no? Entonces, ¿no? Tengo al final que todo esto había valido y cuadrado por todo esto, ¿ya? Por menos 6x, ¿no? Sobre 1 más x cuadrado elevado a la cuarta, ¿no? Entonces, eso había sido la derivada parcial de g con respecto de x, ¿ok? Y ahora vamos a hacer la evaluación, ¿no? En el punto 1, 3, ¿no? ¿Qué pasa cuando el x es 1, cuando el y es 3? Entonces, es simplemente sustituir, ¿no? Vamos a sustituir en lugar de este x, aquí colocamos, ¿no? 1 en lugar de, aquí está y, colocamos 3, ¿no? En lugar de esta x, ¿no? Nuevamente colocamos 1. Y listo, no solamente hay que multiplicar, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo 3 al cuadrado, 9, ¿ya? Y aquí tengo 6, ¿no? Tengo 9, ¿no? Aquí, déjenme colocar. Esto es igual, ¿no? Aquí, ¿no? Menos 6, ¿no? Por 9, 3 al cuadrado es 9, ¿no? Todo sobre, aquí tenemos, ¿no? 1 más 1 es 2, ¿no? Bueno, aquí 1 cuadrado es 1, ¿no? Entonces, 1 más 1 me da 2. 2 a la cuarta, ¿no? 2 a la cuarta es, pues, 16, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a sacar mitades, ¿no? Aquí, ¿no? La mitad de 6 es 3, la mitad de 16 es 8, y bueno, ya no puedo simplificar más, solamente me queda multiplicar este menos 3 por este 9, que es menos 27, sobre 8, ¿no? Y luego hacemos lo mismo para g, pero con respecto de y, ¿no? O sea, todo lo que sea diferente de y va a ser considerado, va a ser visto como una constante. Entonces, el x es como si fuera una constante, ¿no? Entonces, tengo que derivar esto, ¿no? Esta es mi función. Entonces, la x es la que la considero como constante, ¿no? Entonces, en realidad, todo esto va a salir, ya 1 más x cuadrado al cubo sale, porque x es constante, ¿no? La puedo sacar, ¿no? O sea, yo puedo sacar así. Ya, yo puedo, es como si estuviera aquí un 1, ¿no? Y saco todo esto, aquí, ¿no? Todo lo que está en rojo. Ya lo saco, lo pongo aquí adelante porque la derivada es lineal, ¿no? Entonces aquí no coloco todo eso. Y solamente tengo que derivar, ¿no? La y cuadrado, ¿no? Y la derivada, pues, de y cuadrado es 2y, ¿no? Es facilito, ¿no? Aquí esta derivada ha salido más fácil que esta otra.
¿no? Y luego evalúo, ¿no? En el punto 1, 3, es decir, en lugar del X coloco 1 y en lugar del Y, ¿no? Coloco 3. Ya en lugar de este Y coloco 3. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? ¿No? Aquí abajo yo tengo 1 al cuadrado es 1, más este 1 me da 2, ¿no? Y se va a simplificar con este 2. Bueno, aquí yo tengo 2, ¿no? Aquí yo tengo 2. ¿No? Aquí esto es igual, ¿no? A 2, ¿no? Arriba por 3. Y abajo es 1 más 1 es 2, ¿no? Al cubo, ¿no? Entonces, en realidad, ¿no? Este 2 se va a simplificar con un 2 de aquí, ¿no? O sea, voy a tener, al final de cuentas, 3 sobre 2 al cuadrado, ¿no? ¿No? Se va a simplificar un 2 de abajo, ¿no? Entonces, esto me da, ¿no? Simplemente 3, ¿no? Sobre 4, ¿no? Entonces, estas son las derivadas parciales y también sus evaluaciones en estos puntos, ¿no? En el 1, 3, ¿ya? Entonces, estas derivadas, ¿no? Parciales prácticamente son las pendientes. Ya no se olviden que las derivadas parciales, ¿no? Como lo mencionábamos por aquí arriba. Ya, aquí, ¿no? Las derivadas parciales, ¿no? Aquí les decía, ¿no? Las derivadas parciales, ¿no? Son las pendientes de las rectas tangentes a las curvas de las trazas verticales, ¿ya? O sea, las derivadas parciales son las pendientes de las rectas tangentes a las curvas de las trazas verticales, ¿no? Entonces, ahí recordando esa información que se les daba, ¿no? Entonces decimos, ¿no? Estas derivadas parciales son las pendientes, ¿no? A las curvas de las trazas por este punto, ¿no? Que habíamos calculado y que les decía, ¿no? Vamos a guardar esa información, ¿no? ¿Se acuerdan? Este punto 1, 3, 9, 8, ¿no? Entonces, las derivadas parciales son las pendientes de las curvas, de las trazas por este punto 1, 3, 9 octavos, ¿ya? Entonces, ¿qué se muestran aquí en esta figurita? ¿No? Aquí tenemos la función, ¿no? Que era como una montaña que les decía hace un ratito, ¿no? Y cuadrado sobre 1 más x cuadrado todo elevado al cubo. Y aquí está este puntito, el puntito 1, 3, 9 octavos, ¿no? Entonces, las derivadas parciales simplemente son las pendientes de las curvas de las trazas por este punto, ¿ya? Entonces, así de simple, ¿ya? A continuación vamos a ya ver lo que es la regla de la cadena, ¿ya? Entonces, se usa la regla de la cadena para calcular las derivadas de una función compuesta, ¿ya? Una función composición, ¿no? Aquí no estamos tipo componiendo así, ¿no? F grande, ¿ya? Bola, ¿no? G evaluada en el punto XY. ¿Sí? Entonces, ¿no? Cuando tenemos algo así, ¿no? Que por definición es esto, ¿no? Y que ahora lo estamos llamando F pequeñita, ¿no? Usamos la regla de la cadena, ¿ya? Por si acaso, ¿no? F evaluada en U es una función de una variable, ¿ya? O sea, quiere decir, ¿no? Que esta G de XY, ¿no? Estoy considerándola como U, ¿ok? Así, ¿ya? Una función, ¿no? De una variable, ¿no? Que le llamo U. Ya, entonces aquí, ¿no? ¿Qué va a ser la derivada parcial de F pequeñita con respecto de X? ¿Y qué va a ser la derivada parcial de F pequeñita con respecto de Y? Ya, entonces, bueno, la derivada parcial de F con respecto de X, ya, va a ser simplemente, ¿no? Aquí, ¿no? Estoy derivando esta F con respecto de X. Ya, con respecto de X, entonces, ¿no? Voy a hacer, ¿no? La derivada parcial de F con respecto de U, ¿ya? Y por la regla de la cadena, ¿no? Porque estamos haciendo, ¿no? La regla de la cadena para dos variables, pero por la regla de la cadena no solamente por una variable, porque esta es una variable, ¿ya? U. Entonces, derivo la U con respecto de X, ¿ya? Ahora, ¿qué va a ser la derivada parcial de esta F pequeñita con respecto de Y? Con respecto de Y, ¿no? Va a ser la derivada parcial de esta F grande con respecto de U, porque esta es, ¿no? Una F de U. Y por la regla de la cadena, por una variable, ¿no? Tengo que derivar esta U con respecto de Y, ¿ya? Entonces, esta, ¿no? Es la fórmula de la regla de la cadena para dos variables, pero, ¿ya? Y bueno, rápidamente vamos a ver este ejemplo que nos dice calcule la derivada parcial, ya calcule la derivada parcial aquí del seno de x cuadrado y cuadrado, ¿ya?
Entonces, aquí este seno de x cuadrado y cuadrado, yo le voy a dar el nombre de f de u. Ok, aquí, ¿no? Este seno de x cuadrado y cuadrado lo estoy colocando como f de u, ¿ya? Y pues el f de u, ¿no? Es como si fuera aquí, ¿no? Este seno de u, donde u, por si acaso, ¿no? Es este x cuadrado y cuadrado, ¿ok? Entonces ahora, ¿no? Vamos a ver, ¿no? La derivada parcial de esta f con respecto de u. ¿Ya? Entonces voy a ver, ¿no? La derivada parcial de f con respecto de u, ¿no? Entonces la derivada de f con respecto de u, ¿no? La derivada del seno, ¿no? O sea, esta, ¿no? Aquí esta es nuestra f. ¿Ya? Entonces la derivada, ¿no? De esto, de esta f, ¿no? Que es el seno. Es el seno, ¿no? Entonces la derivada parcial, ¿no? De esta f es el seno, es pues el coseno, ¿no? La derivada del seno es el coseno, ¿sí? Y luego ahora no voy a usar estas formulitas, ¿no? Que son importantes, que son las de la regla de la cadena, ¿ya? Entonces nosotros tenemos, ¿no? Que la derivada parcial de, ¿no? De este seno de x cuadrado y cuadrado con respecto de x, ¿qué va a ser, no? Por definición, nosotros tenemos que, pues, la derivada de la f grande con respecto de u por la derivada parcial de u con respecto de x, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? ¿Qué vamos a tener? No tengo que derivar, ¿no? La f, que es esta, ¿no? Con respecto de u, que yo ya sé que es el coseno, ¿no? Es el coseno de u, no solo que en lugar del u coloco, ¿no? Este x cuadrado y cuadrado, ¿ya? Y luego aquí coloco, ¿no? La derivada parcial de u con respecto de x, ¿no? Pero u es este x cuadrado y cuadrado, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Voy a tener, ¿no? Que derivar este x cuadrado y quinta con respecto de x, que simplemente es, ¿no? 2x y quinta, ¿no? Y copio aquí, ¿no? El coseno de x cuadrado y cuadrado, ¿ya? Entonces, para derivar esto, ¿no? O sea, nosotros le sacamos, ¿no? La derivada del seno es, pues, el coseno, ¿no? Es el coseno, ¿no? De x cuadrado y quinta, pero tengo que derivar lo que está aquí adentro con respecto, ¿no? De x, ¿no? Entonces, con respecto de x, eso es 2x y quinta, ¿no? Entonces, así de fácil es la regla de la cadena para dos variables, ¿ya? Entonces, las derivadas parciales, pues, en realidad están definidas para funciones de cualquier número de variables, no solamente, ¿no? Para una variable, como hemos visto en cálculo 1, o para dos variables, como hemos visto ahorita, sino también puede ser, ¿no? Para tres variables, cuatro variables, etcétera. Lo único que ustedes, ¿no? Tienen que calcular, ¿no? La derivada, ¿no? Con respecto a una variable, y las otras variables las consideran como constantes, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí en este ejemplo una función de cuatro variables, fíjense, ¿no? X, Y, Z, W, que es este cociente, el exponencial de X, Z más Y, sobre Z cuadrado más W, ¿ya? Entonces esta es nuestra función de cuatro variables, ¿no? Y nos dice que encontremos la derivada parcial con respecto de z, y no solamente, sino que evaluemos en este punto 0,011, ¿ya? Pero antes de encontrar esto, o sea, yo primero encontraré cuál es la derivada parcial de z de forma bien general, ¿no? Encuentro eso y después recién voy a evaluar en el punto 0,001, ¿ya? 0,011. Entonces aquí, ¿no? Vamos a aplicar la regla del cociente, ¿no? O sea, aquí, ¿no? Tengo que derivar, ¿no? Esta f de z, que es todo esto, ¿no? Pero con respecto de z, ¿no? Entonces, todo lo que sea diferente de z, ¿no? Como x, y, w, lo veo como si fuera una constante, ¿no? Entonces, aquí solamente tengo que saber derivar, ¿no? Una variable, lo que se hace en cálculo 1. Entonces, la derivada de un cociente, ¿no? Es esto, ¿no? Es la regla, ¿no? De que va a ser un nuevo cociente, ¿no? Solo que en el denominador, aquí abajo, ¿no? Este z cuadrado más w lo elevamos al cuadrado, ¿no se acuerda? Y luego, ¿no? Hacemos la derivación del numerador, ¿no? Que pues aquí lo colocamos, la derivada, ¿no? De la exponencial de z más y no derivamos aquí lo que está aquí abajo, ¿no? Lo copio tal cual, este z cuadrado más w, ¿ya? Hago menos, ¿no? Menos, ahora no derivo esto, ¿no? Lo copio tal cual, la exponencial de x, z más y luego derivo esto, ¿no? Este z cuadrado más w.
¿no? Entonces aquí, ¿no? ¿Cuál es la derivada de esta primera parte, ¿no? De la exponencial? Es la misma, ¿no? Es la misma, solo que por la regla de la cadena derivo el exponente, ¿no? Con respecto de z, ¿no? Y con respecto de z, pues simplemente es x, ¿no? Entonces aquí coloco este x. Y luego aquí, ¿no? Derivamos ahora esto con respecto de z, ¿no? Que va a ser simplemente 2z. 2z, ¿no? Porque aquí derivo w, pero w es una constante 0. Entonces me va a quedar 2z. Entonces luego notamos de que pues se está repitiendo este término de la exponencial de x z más y, ¿no? Y también aquí, ¿no? Este término de la exponencial de x z más y, ¿no? Entonces lo voy a factorizar, ¿no? Y luego, ¿qué me va a quedar? ¿No? Aquí me va a quedar z cuadrado por este x, ¿no? Más w por este x menos 2z, ¿ya? Entonces, esta había sido, ¿no? La derivada parcial de la f con respecto de z, ¿no? Todo este cociente, ¿ya? Todo este cociente había sido. Y a continuación, ¿no? Por último, solo voy a evaluar, ¿no? Porque aquí me dice que calcule, ¿no? En el punto 0011, ¿no? Entonces, en lugar del x, ¿no? Vamos a colocar 0. En lugar del y vamos a colocar también 0, ¿no? En lugar del z voy a colocar 1, ¿ya? Y en lugar del w voy a colocar 1 también, ¿ya? Entonces, ¿no? Tenemos lo siguiente aquí, ¿no? Evaluando, ¿no? Aquí el x es 0, ¿no? Entonces, este término se anula, ¿no? Todo esto, chao, digamos, ¿no? Todo esto va a ser 0, ¿ya? Luego, ¿no? En y, ¿no? También en y es 0, ¿no? Esto es 0. Y el x también es 0, ¿no? Entonces voy a tener 0 más 0, ¿no? Exponencial de 0, 1, ¿no? Entonces aquí voy a tener, ¿no? Exponencial de 0, ¿ya? El x, ¿no? Es 0, ¿no? Entonces toda esta parte igual, chao, ¿no? Entonces solamente me va a quedar aquí, ¿no? Z es 1, ¿no? Z vale 1, entonces voy a tener aquí, ¿no? 0 más 0, 0, menos 2 por la exponencial de 0. Y aquí abajo, ¿no? El z es 1, ¿no? Estoy colocando 1 al cuadrado. Y el w, ¿no? También es 1, ¿no? Entonces vamos a tener eso, ¿no? Menos, menos, ¿no? Aquí. Menos 2, ¿no? Por la exponencial de 0, ¿no? La exponencial de 0. ¿Ya? Sobre 2, ¿no? Porque aquí tengo 1 al cuadrado es 1, más 1, 2, ¿no? Entonces 2 al cuadrado es 4, ¿no? Entonces vamos a tener, ¿no? Bueno, esto es 1, ¿no? Esto es 1. Aquí, ¿no? Esta parte de aquí abajo vale 4, ¿no? Entonces voy a tener, ¿no? Simplemente que simplificar menos 2 sobre 4, ¿no? La mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2, ¿no? Y esto es menos 1 medio, ¿no? Entonces, esto que nos estaban pidiendo, ¿no? La derivada parcial de f con respecto de z en este punto 0, 0, 1, 1, había sido menos 1 medio, ¿ya? Pero es eso, ¿no? O sea, siempre que ustedes tengan, ¿no? Que encontrar tipo así una derivada, una función, en realidad en general, ¿no? Evaluada en un punto, antes vean qué es de forma general, ¿no? O sea, qué es la f, ¿no? Con respecto de z en un punto genérico, ¿no? Entonces, una vez que ustedes se encuentran, ¿no? Ahí recién evalúan, ¿ya? Entonces, a veces no se comete ese error, ¿no? Ustedes no quieren encontrar directamente este punto sin saber, ¿no? En un punto general, genérico. ¿Ya? Entonces, primero encuentran la fórmula, ¿no? De f de z en este punto cualquier arbitrario y luego recién ustedes, ¿no? Sustituyen, ¿no? En lugar del x0, en lugar del y0, en lugar del z1, en lugar del w1, ¿ya? Entonces, como la derivada parcial, ¿no? Aquí está, simplemente es la derivada de esto, ¿ya? Donde ves una constante, ¿no? Entonces entendemos, ¿no? Una función únicamente, ¿no? De una variable de x, ¿ya? Y se puede estimar, obviamente, la variación de la f cuando el x, ¿no? Pasa de a este punto a más delta x, como en el caso de una variable, ¿ya? Entonces, análogamente se puede estimar el cambio cuando y, ¿no? Va a delta, ¿no? Delta de y, ¿ya? Entonces, para estos deltas, ¿no? Delta de x y delta de y pequeñitos, ¿no? Lo más pequeños, ¿no? Lo más pequeñas que sean, depende a veces, ¿no? De la función y de la precisión exigida, ¿no? Pero para delta de x y delta de y pequeños tenemos este tipo de aproximación, ¿ya? O sea, tenemos que esta diferencia de aquí, ¿no? F de a más delta de x, b,
menos f de AB es aproximadamente, ¿no? Aquí este simbolito, ¿no? Que es el de aproximadamente, ¿ya? O sea, casi igual, no hay igualdad aquí, ¿no? Pero son casi iguales, ¿ya? Entonces, esa es la derivada parcial de f con respecto de x en el punto AB por el delta de x, ¿ya? ¿Y qué va a ser la derivada parcial de y, ¿no? Con respecto de y de la función en el punto AB por delta de y, va a ser, ¿no? Esta diferencia, donde aquí estamos perturbando esta segunda componente, aquí perturbábamos la primera componente, ¿verdad? Y entonces esto pues en realidad es válido no solamente para 2 variables, sino también para 3 variables, 4 variables, 100 variables, etcétera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos esto aquí, ¿no? Este delta de f, ¿no? Aproximadamente igual a la derivada parcial de f con respecto de w veces delta de w, ¿no? Si una de las variables w, ¿no? Esto nos está queriendo decir que si una de las variables de w cambia a delta w y el resto de las variables se mantienen, ¿no? Fijas, constantes, ¿ya? Entonces, rápidamente vamos a ver un ejemplo interesante de un microchip, ¿ya? Aquí nos dice una ball grid array, ¿no? Que lo vamos a denotar como BGA, ¿ya? Una ball grid array, es un microchip unido a una tarjeta de circuitos mediante pequeñas bolitas, ¿ya? De soldadura que tiene radio R, ¿no? Que están medidas en milímetros, ¿ya? Separadas por una distancia L, ¿ya? O sea, aquí tenemos, ¿no? Una tarjeta de circuitos, ¿ya? Entonces, tenemos, ¿no? El microchip aquí, ¿no? O sea, la tarjeta de circuitos está en verde y el microchip está en este color medio naranja. Entonces, este microchip está unido a esta tarjeta de circuitos mediante estas bolitas pequeñitas, ¿ya? Que tienen radio R, milímetros, ya bien pequeñitas, y están separadas, ¿no? Cada una de estas bolitas, ¿no? A una distancia de L, ¿no? O sea, esta bolita hasta esta bolita hay un L de distancia. De esta bolita a esta bolita hay L de distancia. Esta bolita a esta bolita, ¿no? Hay L de distancia, ¿ya? Entonces, ¿no? Podemos ver aquí, ¿no? Esta pequeña ilustración, ¿ya? Entonces, las variaciones, ¿no? Que pueden existir en las temperaturas, ¿no? Pueden deformar este ball green array, ¿ya? Este BGA, ¿ya? Y pueden hacer, ¿no? Que falle, ¿no? Esta variación, ¿no? Esta variación de la temperatura que deforman, ¿no? Hacen también que falle, ¿no? Debido a que el chip y la tarjeta se dilatan, ¿no? Con el calor, nosotros sabemos que pues todo se dilata, ¿no? Y al dilatarse, ¿no? El chip, ¿no? Que está en naranja, y aquí, ¿no? La tarjeta que está en verde, ¿no? Se dilaten y en realidad se dilatan a diferente razón, ¿ya? Entonces, aquí nos dice, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Los fabricantes realizan pruebas de fiabilidad de estas ball grid array, BGAs, ¿no? Sometiéndolas a ciclos repetidos en los que la temperatura varía desde 0 grados centígrados a 100 grados centígrados en un periodo de 40 minutos, ¿no? Entonces, según un modelo, ¿ya? El número medio N de ciclos antes de que el chip falle, porque en algún momento, ¿no? O sea, va a fallar. Entonces, antes de que él falle, ¿no? Entonces, el número medio de N ciclos está dado por esta cantidad de 2200 R. No se olviden que R es el radio de las bolitas, ¿no? Medidas en milímetros sobre LD, ¿no? L, por si acaso, ¿no? Es la distancia que existe entre cada una de las bolitas, ¿ya? Y bueno, ¿no? Entonces tenemos esto, ¿ya? D, por si acaso, ¿no? Esta D es la diferencia, ¿no? Aquí escribimos, D es la diferencia entre los coeficientes de expansión del chip y de la tarjeta de circuitos, ¿no? Entonces aquí, ¿no? La pregunta del millón nos dice calcule, ¿no? Determine este delta N, ¿ya? Este delta N, no se olviden que pues el N, ¿no? El N aquí está dado por esto, ¿no? Tengo que calcular la variación de N cuando el R vale exactamente 0,12, ¿ya? Milímetros, el radio 0,12. El D, ¿no? La distancia es exactamente 10. Y L, ¿no? Aquí, ¿no? Esta L, pues, ¿no? Simplemente, ¿no? Pasa, ¿no? De 0,4 a 0,42, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ya vamos a resolver, ¿no? Aquí nos dice que podemos usar, ¿no? Justamente esta aproximación, ¿no? Vamos a usar esta aproximación, así, ¿no? Delta N, ¿ya?
este delta n es pues es aproximadamente, ¿no?, la derivada parcial de n con respecto a L por el delta L, ¿ya? ¿No? Tenemos esta pequeña aproximación con el delta de L siéndonos a la variación de la longitud, ¿no?, que pasa de 0,4 a 0,42. Entonces tomo el mayor, ¿no? 0,42 menos 0,4, eso nos da, ¿no?, 0,02, ¿ya? Y luego R y D son constantes, ¿no? R y D son constantes, ¿no? Entonces la derivada, el R, ¿no?, es el radio, y D, ¿no?, por si acaso, son simplemente, ¿no?, la diferencia entre los coeficientes de expansión del chip y de la tarjeta de circuitos, ¿no? Entonces voy a derivar esto, ¿no?, con respecto a L, ya, entonces voy a tener, ¿no?, la derivada parcial, el n, por si acaso, ¿no? El n por aquí está, por aquí arriba me dan el n. El n es todo esto, ya, el n es todo esto. Entonces voy a derivar esta n con respecto de L, ya. Voy a colocar la derivada parcial de esto, ¿no? Es esto, ¿no? La derivada parcial de n con respecto de L, ¿no? Tengo que derivar esto con respecto de L, ¿no? Entonces, toda esta parte, ¿no?, todo lo que sea diferente de L lo considero como una constante, ¿no? Entonces, en realidad, toda esta parte aquí sale, ¿no?, porque es una constante. Aquí lo voy a colocar sale, ¿ya? Entonces, lo único que voy a tener que derivar es este L elevado, ¿no?, a menos 1,9. ¿Ya? Entonces, la derivada de esto, ¿no?, va a ser lo siguiente, ¿no? O sea, voy a tener esto, ¿no? Menos 1 sobre menos 1,9, ¿no? Aquí lo coloco. Y el L lo elevo a menos 1,9 menos 1, que eso me da, ¿no?, menos 2,9, ¿sí? Entonces, ahora vamos a evaluar, ¿no?, para los datos que nos están dando, ¿no? L 0,4, ya. R nos están diciendo que es 0,12 y D nos está diciendo, ¿no?, que es 10. ¿Ya? Entonces, no solamente es evaluar, ¿no?, en este punto LRD, que es 0,4, 0,12, 10, ¿no? Entonces, en lugar de el L voy a colocar 0, ¿ya? 0,4, disculpen, 0,4 en lugar de esto, ¿no? Colocamos 0,4. En lugar de el R voy a colocar, ¿no?, 0,12. En lugar de este R colocamos 0,12. En lugar de el D voy a colocar 10, ¿no? Entonces, meto todo esto a la calculadora y aproximadamente eso me va a dar esta cantidad de menos 13,609, ¿ya? Menos 13,609, ¿ya? Entonces, la disminución, ¿no?, en el número medio de los ciclos antes de que el chip falle es el siguiente. Ya, aquí va a ser, ¿no?, delta de n, ¿no? O sea, aproximadamente era esta cantidad, ¿no? Aquí les mencionaba, pero por aquí el delta de n. Es esto, ¿no? Es la derivada parcial de n con respecto de L por el delta de L, ¿no? Teníamos esta formulita, ¿no? Aquí el delta de n es la derivada parcial, ¿no? Es la derivada parcial con respecto, de f con respecto, ¿no? De n, disculpen, de n con respecto de, pues, L, ¿ya? Y aquí, ¿no?, multiplicamos por el delta, ¿no?, de L, ¿ya? Del L grande. Entonces, aquí ahorita hemos calculado, ¿no?, la derivada parcial de n con respecto de L, ¿no? Y aquí es aproximadamente, ¿no?, por si acaso, esto es aproximadamente. Entonces, esto hemos calculado ahorita, ¿no?, la derivada parcial de L con respecto de L, derivada parcial de n con respecto de L, ¿no? Nos ha dado aproximadamente esta cantidad de menos 13,609, ¿no? Entonces yo tengo esto, ¿no? Aquí menos 13,609. Y pues, ¿cuál es la variación de este delta L, ¿no? También eso es fácil de hallar, ¿no? La variación de delta L, ¿no?, simplemente es 0,02. Entonces yo tengo eso, ¿no? Aquí esto es 0,02. Entonces aquí vamos a colocar, ¿no?, esta parte, aquí, ¿no? Este es 0,2, ¿no? Entonces aquí vamos a multiplicar, ¿no?, menos 13,609 por 0,02, ¿no? Entonces eso nos va a dar aproximadamente, ya, aproximadamente, nos da la cantidad de menos 272
ciclos, ¿ya? Así. ¿Ya? Entonces ahí, ¿no? Esto respondemos a la pregunta, ¿no? Del problema nos decía, ¿no? Estime el cambio, ¿no? Nos decía, ¿no? Que calculemos este delta n cuando el R, ¿no? Era este 0,12, el D 10, el L pasaba, ¿no? De 0,4 a 0,42, ¿no? Que eso nos va a dar, ¿no? Justamente la variación aquí, ¿no? Y había sido, ¿no? Este cambio, este delta n, ya aproximadamente menos 272 ciclos, ¿ya? Entonces, a continuación, ya vamos a hablar sobre la derivada parcial numéricamente. Ya vamos a hacer un ejemplo aquí. Un ejemplo donde vamos a estimar la derivada parcial de forma numérica, ¿ya? Entonces, bueno, nosotros tenemos que la derivada parcial de f con respecto de x y la derivada parcial de f de y, ¿no? La derivada parcial de f con respecto de y son límites, ¿no? De cocientes incrementales, ¿no? Que tienen más o menos, ¿no? Las siguientes aproximaciones cuando el h y el k son bien pequeñitos. ¿Ya? O sea, tenemos eso, ¿no? La derivada parcial de f con respecto de x, ¿no? Es este cociente que es, ¿no? La variación, ¿no? Aquí, ¿no? La variación de el cambio, ¿no? De f, ¿no? El cambio de f con respecto de x, y aquí, ¿no? La derivada parcial de f con respecto de y es aproximadamente este cociente, ¿no? Entonces, esto es, ¿no? El cambio, ¿no? El cambio de f, ¿no? Entonces, es con aproximación, ¿no? Tendríamos en realidad la igualdad cuando aquí colocamos, ¿no? El límite cuando el h converge, ¿no? Al 0, y aquí, ¿no? Tendríamos la igualdad, ¿no? Esto sería exactamente igual a esto, si es que nosotros estuviéramos calculando, ¿no? El límite, ¿no? De cuando k converge a 0, ¿ya? Entonces ahora, ¿no? Una aproximación similar va a ser válida cuando se trabaja, obviamente, pues con cualquier número, ¿no? De variables, ¿no? Aquí estamos con 2 variables, pero pues se puede, ¿no? Trabajar con 3 variables, ¿no? Y 5 variables, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no? Tenemos un ejemplo, ¿no? Donde vamos a estimar las derivadas parciales usando, ¿ya? Los mapas de contorno, ¿no? No se olviden que les he dado, ¿no? Un ejercicio al comienzo de la clase, el ejercicio específicamente 3, ¿no? Donde tenía que ver, ¿no? Con mapas de contorno, entonces no lo han conseguido hacer ahora, ¿no? Entonces tal vez tienen que repasar un poquito más para que lo puedan entender y resolver, ¿ya? No se olviden. Y bueno, aquí nos dice, ¿no? La densidad, aquí nos dice, la densidad del agua del mar, ya que lo voy a denotar con ρ, que está medido en kilogramos por metro cúbico, depende de la salinidad, ¿no? ¿Se acuerdan? Al comienzo de este capítulo les hablaba, ¿no? De un ejemplo, ¿no? De la densidad, ¿no? De la salinidad, ¿no? Entonces, la densidad del agua del mar depende de la salinidad S y de la temperatura T. ¿Ya? La salinidad va a estar, ¿no? Aquí, aquí medida en ppts, ¿ya? Y la temperatura aquí en grados centígrados, ¿ya? Entonces tenemos que usar esta figurita, nos dice, ¿no? Use la figura, ¿ya? Para calcular los siguientes, ¿ya? Tengo que calcular la derivada parcial de ρ, ¿no? Por si acaso, ρ es la densidad del agua del mar, no tengo que calcular la derivada parcial de la densidad del agua del mar con respecto de la temperatura, y tengo que calcular la derivada parcial de la densidad del agua del mar, que es ρ con respecto de la salinidad, en este punto específico A, ¿ya? Entonces aquí tenemos, ¿no? Esta figurita, ¿no? Que es en realidad un mapa de contorno de la densidad del agua del mar, ¿no? Como función de la temperatura, ¿no? Es como si fuera mi Y, ¿ya? Y la salinidad, ¿no? Es como si fuera X, ¿ya? O sea, aquí tengo un tipo de diagrama, ¿no? De X versus Y, es decir, ¿no? Salinidad versus temperatura, ¿ya? Y aquí tenemos estos puntitos, ¿no? Aquí A, B, C, ya, por ejemplo, el A se encuentra, ¿no? En esta curva de 1.0245, el B se encuentra, ¿no? En esta curva de 1.0240, el C se encuentra en esta curva, ¿no? Del 1.0250. ¿Ya? Entonces, pues aquí, ¿no? Las coordenadas del A. ¿Cuáles son las coordenadas del A? ¿No? Aquí, ¿no? Tenemos que hacer todo en A, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de A? Las coordenadas de A, ¿no? Ustedes pueden ver en esta grafiquita que, pues, son aquí, ¿no? 33, ¿no?
33 y 15, ¿no? Esas son las coordenadas de la, ¿no? 33, 15, ¿no? Y pues se encuentra, ¿no? Esta curva, ¿no? Este puntito, ¿no? Este puntito A se encuentra en la curva, ¿no? De este RO de, como les decía, ¿no? 1.0245, ¿ya? Entonces tenemos que, pues, calcular la derivada, ¿no? De esta densidad del agua del mar, ¿no? Que es RO, tengo que calcular, ¿no? Esta derivada, ¿no? De RO, pues, con respecto a T en el punto A, que va en realidad, ¿no? Aquí seguir dos etapas, ¿ya? Vamos a seguir dos etapas. Entonces, ¿no? Vamos a primero, ¿no? Seguir esta etapa en la que desplazamos, ¿no? Nos desplazamos verticalmente desde el punto A en la grafiquita, ¿ya? Entonces, nos desplazamos verticalmente desde el punto A, ¿no? Entonces, la temperatura cambia en la dirección vertical, ¿ya? Entonces, nos desplazamos hacia arriba desde el punto A al punto B, que se encuentra sobre la siguiente curva de nivel, ¿no? Que va a ser, ¿no? La densidad del agua del mar como 0,240, ¿no? Es decir, aquí, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo aquí en la gráfica es lo siguiente, ¿no? O sea, la temperatura cambia en dirección vertical, ¿no? Porque T está, ¿no? Como en el eje de las Y, entonces la temperatura cambia en dirección vertical y nos desplazamos, ¿no? Desde este puntito A hacia arriba, ¿no? Al B, de forma vertical, ¿no? Y esta vez se encuentra, ¿no? Esta vez se encuentra en esta RO que es 1.0240, ¿ya? Entonces las coordenadas del B aquí, ¿no? Va a ser, ¿no? 33 nuevamente, ¿no? 33 y aquí, ¿no? Si pueden contar, va a ser esto 17. ¿No? O sea, cada cuadrito es como 1 centímetro, ¿no? Entonces, las coordenadas del B son aquí, ¿no? 33, 17, ¿no? Aquí esto es 17, ¿no? Esto es 15, 16, 17, 18, 19, 20, ¿no? Entonces, esto es 17, ¿no? Las coordenadas del B son 33, 17, ¿ya? Entonces, notemos aquí, pues, que el desplazamiento que se está haciendo, ¿no? Del punto A al punto B, ¿no? Se mantiene, ¿no? En la salinidad constante, pues la salinidad de ambos puntos, ¿no? Es 33, ¿no? O sea, en la coordenada, ¿no? S, A vale 33, en la coordenada, ¿no? S, el B vale 33, ¿no? Entonces, se mantiene ese constante porque la salinidad en ambos puntos exactamente vale 33, ¿ya? Entonces, a continuación vamos a calcular el cociente incremental. Entonces, el cociente incremental nos dice, pues, que, ¿no? El delta, ¿no? Aquí, ¿no? Este delta de la densidad del agua del mar, o sea, el cambio de la densidad del agua del mar, simplemente viene a ser esto, ¿no? El 1.0240 menos el 1.0245, que eso nos va a dar esta cantidad negativa, ¿no? De 0.0005. Y aquí, ¿no? El delta de T, que es el cambio de T, ¿no? Es de 17 menos 15 grados, ¿no? Que es estos 2 grados, ¿no? Entonces, así, la aproximación, ¿no? Va a ser la siguiente, ¿no? La derivada de la densidad del agua del mar con respecto a la temperatura, ¿no? Aproximadamente es el delta de la densidad del agua del mar sobre el delta de la temperatura, ¿no? Entonces, el delta de Rho nos ha dado esta cantidad negativa, el delta de T nos ha dado esta cantidad, divido, meto la calculadora y me da esta cantidad, ¿ya? Entonces, esa es la estimación para la densidad del agua del mar con respecto a T en el punto A. Ahora, para calcular la estimación de la densidad del agua del mar con respecto a la salinidad, se lleva, pues, a cabo las mismas, no, los mismos procedimientos que hemos hecho aquí, ¿no? Hacemos los mismos pasos, pero en realidad ya no nos vamos a desplazar de forma vertical, ya de aquí, ¿no? Ya no voy a desplazar de forma vertical, sino me voy a desplazar hacia la derecha, ¿no? Al punto C, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no? Yo sé que las coordenadas de la son 33, 15, también he descubierto, ¿no? Que las coordenadas del B son 33 y 17, y las coordenadas del C también no es difícil de ver, ¿no? Las coordenadas del C es esta cantidad, ¿no? Es aquí, 33, 7, ¿ya? Porque esto, ¿no? Este 5, aquí esto 6, 7, 8, 33, 9, 34, ¿no? 33, 7 y 15, ¿no? Esas son las coordenadas del C. 33, 7 y 15, ¿no? Y el RO aquí justamente vale 1.0250, ¿no? Esta cantidad, 1.0250. ¿Ya? Entonces, pues vamos a calcular rápidamente, ¿no? Que la derivada parcial del nivel del mar, del RO con respecto de S, la salinidad, es esto,
¿ya? Aquí, ¿no? Va a ser aproximadamente el delta de rho sobre el delta de S, ¿no? El delta de rho hemos calculado, ¿no? Antes y también podemos calcularlo ahora, ¿no? Simplemente, pues aquí, ¿no? El delta de rho, ¿no? Es hacer, ¿no? Esta cantidad, ¿no? Aquí vamos a hacer el delta, ¿no? Aquí, ¿no? 1.045 menos, ¿no? Bueno, en realidad, ¿no? Va a ser 1.0250 menos 1.0245, ¿ya? Y luego, pues vamos a hacer, ¿no? 33.7 menos 33, ¿no? Entonces vamos a tener eso aquí, ¿no? Que el delta de rho es esto, ¿no? Y el delta de S es esto, ¿no? Entonces metemos toda la calculadora y aproximadamente nos sale esta cantidad de 0.0007, ¿ok? Entonces, vamos a continuación ver, vamos a ver lo que es las derivadas parciales de orden superior, ¿ya? Entonces, las derivadas parciales de orden superior simplemente son nuevamente derivadas parciales, ¿no? De las derivadas parciales, ¿ya? Nos parece un trabalengua, ¿no? Las derivadas parciales de orden superior son las derivadas parciales de las derivadas parciales, ¿ya? Y las derivadas parciales de segundo orden de f son las derivadas parciales, ¿no? De f sub x y f sub y, ¿ya? O sea, la derivada respecto a x de f de x, ¿no? En realidad lo vamos a denotar como fxx y la derivada respecto a y de esta fy lo voy a denotar como fyy. O sea, esta fxx significa, ¿no? Que estoy agarrando, ¿no? La derivada parcial de f con respecto de x y luego agarro la derivada parcial de todo esto con respecto de x, ¿ya? Y esta fyy significa que estoy derivando la f con respecto de y luego vuelvo a derivar esto y con respecto de y. ¿Ya? Entonces, las derivadas parciales de segundo orden también pueden ser así, ¿no? Mixtas, es decir, ¿no? Aquí hemos hecho XX, aquí hemos hecho YY, pero ¿por qué no hacer XY o YX, ¿no? Entonces, cuando yo hago XY, ¿no? Entonces, lo que hacemos es aquí, ¿no? X, ¿no? Estamos derivando primero con respecto de X y luego con respecto de Y. Aquí, ¿no? Estoy derivando con respecto de Y primero y luego con respecto de X. ¿Ya? Entonces, este proceso puede continuar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo aquí, ¿no? Considerar la derivada esta, ¿no? fxy, x. Esto me está diciendo que primero derivo con respecto a x, ¿ya? ¿No? Primero derivo con respecto a x, ¿ya? ¿No? Aquí, ¿no? Estamos haciendo la derivada respecto a x de esta cantidad, ¿ya? Y luego, esta x, ¿no? Esta x, y, es la derivada respecto, ¿ya? Respecto a y de esta f de x, y. ¿Ya? Entonces, se puede, ¿no? Llevar a cabo la derivación en el orden de los subíndices, ¿no? De izquierda a derecha, por si acaso, ¿no? Y la notación de Leibniz nos dice, ¿no? Para las derivadas parciales de orden superior va a ser esta, ¿no? Aquí, ¿no? fxx es así, ¿no? En la derivada de segundo orden con respecto de x, ¿no? fxy, ¿no? Es la derivada parcial de f de segundo orden con respecto aquí, ¿no? De x, luego de y, ¿no? La derivada parcial de yx, ¿no? Es la derivada parcial de segundo orden, primero con respecto de y, después con respecto de x, ¿no? Y aquí, ¿no? La derivada parcial de aquí, ¿no? Y es la derivada parcial de segundo orden de f con respecto de y. Entonces, las derivadas parciales de orden superior para funciones de 3 o más variables, igual, ¿no? Se pueden definir y sin ningún problema, ¿no? Se las puede obtener. Entonces, vamos a ver inmediatamente aquí un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo que nos dice, calcule las derivadas parciales de segundo orden de esta función. Entonces, ¿no? Voy a calcular, ¿no? Las derivadas parciales de primer orden, ¿ya? Voy a calcular también las derivadas parciales de segundo orden, ¿ya? Entonces, las derivadas parciales de primer orden, ¿no? O sea, aquí, ¿no? O sea, voy a derivar primero con respecto de x, ¿no? Y después respecto de y. Entonces, la derivada parcial de la función con respecto de x, ¿no? O sea, tengo que derivar esto con respecto de x, ¿no? Entonces, todo lo que sea diferente de x va a ser visto como constante, ¿no? Entonces, la derivada de esto es 3x cuadrado y aquí, ¿no? La derivada de este segundo término con respecto de x es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, tengo que derivar la exponencial de x, ¿no? Pero la exponencial de x es la misma exponencial su derivada.
¿ya? Y ahora cuando yo derivo esto con respecto de y, ¿qué va a ser? Con respecto de y, aquí, ¿no? Esto va a ser 0, ¿no? Porque todo lo que sea diferente de y es visto como constante. Entonces, la derivada de una constante es 0, entonces ya no aparece aquí. Solo tengo que derivar este segundo término con respecto de y. Entonces, con respecto de y, esto es, ¿no? 2y. Y, bueno, la exponencial de x es una constante, ¿no? Y la copiamos aquí tal cual. Luego, vamos a hacer las derivadas parciales de segundo orden, ¿ya? Entonces, las derivadas parciales de segundo orden, ¿no? O sea, tengo que hacer esto, ¿no? Esta fx, ¿no? Con respecto de x y luego con respecto de y, ¿no? Entonces, derivo esto con respecto de x, ¿no? Entonces, con respecto de x, esto va a ser, ¿no? 6x, aquí va a ser exactamente lo mismo, ¿ya? Pero con respecto de y, ¿no? ¿Esto qué va a ser, no? Con respecto de y, pues va a ser, ¿no? Aquí, ¿no? Esto va a ser 0 porque va a ser como constante, entonces solamente tengo que derivar esto que va a ser 2y exponencial de x, ¿ya? Y luego aquí, ¿no? Voy a considerar esto, voy a derivar con respecto de y, entonces con respecto de y es simplemente 2 exponencial de x, ¿ya? Y luego con respecto de x es lo mismo, ¿no? O sea, la derivada de la exponencial de x es la misma, ¿no? Exponencial. ¿Ya? Entonces, así, ¿no? Obtenemos todas las derivadas parciales, ¿ya? ¿No? De primer orden y de segundo orden, ¿no? Aquí no me dice obtenga las derivadas parciales de segundo orden, ¿no? Pero para obtenerlas de segundo orden, en realidad antes tenía que calcularlas de primer orden, ¿ya? Luego aquí vamos a ver este otro problema que me dice, ¿no? Calcule fx y para f, que es de esta forma. Entonces, ¿no? Pues yo tengo, ¿no? Que aquí, ¿no? Tengo x cubo, ¿no? Más y cuadrado exponencial de x. O sea, es el ejemplo de anterior, ¿ya? Entonces estamos considerando la misma fórmula, ¿no? La misma función, x cubo más y cuadrado exponencial de x, ¿no? Entonces, pero yo ya obtuve, ¿no? Yo ya obtuve aquí, ¿no? En este ejemplo, lo que era fxy, ¿no? Fxy, si se acuerdan aquí, ¿no? Es 2y exponencial de x, ¿sí? O sea, esto, ¿no? Ya lo hemos conseguido más antes, ¿ya? Entonces, ahora, ¿no? Voy a derivar nuevamente esto, pero con respecto de y. Entonces, con respecto de y, simplemente va a ser 2 exponencial de x, ¿verdad? 2 exponencial de x, ¿sí? ¿Ya? Entonces, notemos aquí, ¿no? Algo interesante, ¿ya? Notemos, ¿no? En este ejemplo anterior, ¿no? Que la derivada aquí, ¿no? fxy me ha dado 2y exponencial de x, ¿no? Esto me ha dado 2y exponencial de x, ¿no? Aquí xy, ¿no? La derivada, ¿no? xy, me ha dado 2y exponencial de x. Pero también aquí, ¿no? La derivada, ¿no? yx, ¿no? Me ha dado también 2y exponencial de x, ¿no? O sea, estas dos son iguales, ¿no? Con esto yo quiero decirles, ¿no? Que pues estas dos son iguales. Ya, solo que aquí, ¿no? Fíjense bien, ¿no? Presten atención, chicos. Aquí, ¿no? Yo tengo x, y, ¿no? O sea, primero estoy derivando f con respecto de x y luego con respecto de y. ¿Ya? Y aquí, en cambio, primero estoy derivando la función f con respecto de y después con respecto de x, ¿no? Sin embargo, me han dado, ¿no? Los dos iguales, ¿ya? Entonces, en este ejemplo en particular, yo he obtenido esta igualdad de estas dos últimas derivadas parciales. Pero, pues, no necesariamente, ¿no? Siempre va a ser esto verdad para cualquier función, ¿no? Por ejemplo, en una función, ¿no? Aquí me puede salir, no sé, 2 y, ¿no? Y cuando yo hago primero y, después x, me puede salir, no sé, coseno de x, ¿no? O sea, me pueden salir cosas distintas. En este ejemplo, han coincidido, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cuándo van a coincidir? ¿Cuándo no van a coincidir? ¿No? ¿Por qué falla, no? Que alguna vez yo tenga aquí, no sé, 2x y aquí coseno de x, ¿no? O sea, es una pregunta interesante, ¿ya? Entonces, esta pregunta, ¿no? De que las derivadas parciales cruzadas, ¿no? O mixtas sean iguales es cuando nosotros tenemos que ellas son continuas.
¿ya? Entonces, si no tenemos continuidad, entonces no vamos a tener, ¿no? esta propiedad, ¿ya? O sea, esta igualdad ahorita que hemos visto es cierta en el anterior ejemplo, ¿ya? Pero no siempre se va a cumplir, solamente se va a cumplir con el caso en que las derivadas parciales cruzadas o también, ¿no? Llamadas, o derivadas, ¿no? También llamadas derivadas parciales mixtas. ¿Ya? Sean continuas, ¿no? Aquí esta parte, ¿no? Es bien importante, ¿ya? Eso lo voy a colocar aquí con rosa, ¿ya? Así, ¿ya? Entonces, en realidad, ¿no? De forma un tanto más formal, tenemos este teorema que nos dice, ¿no? Lo siguiente, ¿ya? Si fxy y fyx, fíjense aquí, ¿no? Primero viene x, luego y, ¿no? Aquí luego y y luego x. Si estas dos derivadas, que son las derivadas parciales cruzadas o también conocidas como derivadas parciales mixtas, son funciones continuas, entonces yo tengo la igualdad en este punto, ¿no? Y en cualquier punto en realidad, ¿no? O sea, dicho de otra forma, yo tengo que la derivada parcial de segundo orden de f, primero con respecto de y después con respecto de x, es igual a la derivada parcial de segundo orden, primero con respecto de x y luego con respecto de y. ¿Ya? Entonces, solo si tengo continuidad de mis derivadas parciales. Y este resultado se llama el teorema de Clairaut, ¿ya? Se llama el teorema de Clairaut. Ya, Clairaut, ¿no? Era un matemático francés, ¿no? Que hace este resultado, ¿ya? Entonces, a continuación, ya, les voy a dejar esto como ejercicio, ¿no? Para que vean, ¿no? Si tienen W como la exponencial de este U grande sobre T, quiero que verifiquen, ¿no? Que realmente la derivada parcial de este W de segundo orden, primero con respecto de T, y luego con respecto de U, es exactamente igual a la derivada parcial de segundo orden de esta F, de esta W, disculpen, de esta W, primero con respecto de U y después con respecto de T, ¿no? Entonces, es una pequeña tarea que les dejo, ¿ya? Y a continuación, ya mencionamos, ¿no? Que aunque el teorema de Clairaut, ya, aunque el teorema de Clairaut está enunciado, ¿no? Para aquí, ¿no? Dos variables, ¿no? Implica que pues la derivación parcial puede realizarse en cualquier orden siempre que las derivadas no sean continuas, aquí no, siempre que estas sean continuas. Ya, entonces, por ejemplo, no también se puede pensar no solamente en 3 variables, sino digamos en 4 variables. O sea, yo voy a derivar f 2 veces respecto a x, ¿no? Y 2 respecto a y en cualquier orden, ¿no? O sea, yo voy a tener aquí esta propiedad aquí, ¿no? x, ¿no? La derivada, ¿no? De f, ¿no? xy es igual, ¿no? A 2 veces x, 2 veces y, o 2 veces y, 2 veces x, o primero hago yx, luego yx, ¿no? O puedo hacer, ¿no? xy, yx, o así, ¿no? Y, xxy, ¿ya? O sea, si es que yo tengo las derivadas parciales todas continuas, ¿no? Entonces yo puedo, ¿no? Hacer en cualquier orden, ¿no? O sea, me va a dar al final lo mismo, ¿ya? Y aquí, ¿no? Les dejo otro ejercicio, ¿no? Quiero que calculen la derivada parcial de esto, ¿ya? Siendo G, ¿no? Una función, una función de 4 variables, x, y, z, w, siendo aquí, ¿no? X cubo, w cuadrado, z cuadrado más seno de x, y sobre z cuadrado, ¿ya? Entonces, así de esta forma, ya vamos a terminar con esta parte, ya, de una ecuación en derivadas parciales, ¿ya? Aquí un poco de introducción, ¿no? A las ecuaciones de derivadas parciales que las llamamos EDPs, ¿no? Entonces, una ecuación en derivadas parciales es simplemente una ecuación diferencial que involucra funciones de varias variables y sus derivadas parciales. ¿Ya? Aquí no colocamos definición. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? La ecuación del calor,
que la vamos a estudiar a continuación, ¿no? Es una ecuación diferencial, ¿no? Que involucra funciones de varias variables y sus derivadas parciales, ¿ya? Que va a modelar prácticamente la temperatura cuando el calor se propaga a través de un objeto, ¿no? Entonces, hay en realidad diferentes, infinitas soluciones para esta ecuación del calor, pero la función particular del siguiente ejemplo me va a describir la temperatura para los instantes T positivos de una vara de metal cuyo centro ¿no? A cuyo centro se le ha aplicado un impulso en el calor en el tiempo t igual a 0, ¿ya? Entonces aquí no tenemos la barra, ¿no? La barra de metal, voy a colocar así barra, ya tenemos una barra de metal. Entonces lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Tenemos, ¿no? Aquí que un modelo, ¿no? De la temperatura cuando el calor se propaga a través de un objeto, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no? En este ejemplo estamos describiendo la temperatura para tiempos positivos, ¿ya? De una barra de metal cuyo centro, ¿no? Aquí el centro de la barra de metal, se le ha aplicado un impulso de calor en T igual a 0, ¿ya? Entonces, ¿no? En este ejemplo, con esto terminamos, tenemos que probar que esta función aquí U, que depende de X y T, que está dado de esta forma como 1 sobre 2 raíz de pi t, aquí multiplicada por la exponencial de menos x cuadrado sobre 4t, ¿ya? Definida para t positivo, cumple con la ecuación del calor. La ecuación del calor es esta, por si acaso. La derivada de u con respecto de t es exactamente igual a la segunda derivada de u con respecto de x, ¿ya? Entonces, no tengo que mostrar, ¿no? Que esto, ¿no? Cumple con esta ecuación, ¿ya? O sea, tengo que ver, ¿no? Calcular en primera instancia, ¿no? A qué es igual a la derivada parcial de u con respecto de t, y x es la derivada parcial de u con respecto de x, ¿no? Y luego vuelvo a derivar u con respecto de x, ¿no? Entonces, esta u, ¿no? Primero, esta u de xt es todo esto, ¿no? Es una información que nos dan aquí, ¿ya? Entonces, luego, ¿no? Este t que está por aquí, en realidad lo voy a reescribir, ¿no? Como así, ¿no? Vamos a hacer esta pequeña parte. O sea, aquí yo tengo, ¿no? La raíz de t, ¿no? Y aquí voy a... ¿no? Tenemos esa propiedad, ¿no? De raíces, ¿no? La raíz del producto se reparte, ¿no? Si la raíz de pi t es la raíz de pi por la raíz de t, ¿no? Pero esta raíz de t, ¿no? Esta raíz de t aquí, lo voy a escribir como t elevado a un medio, ¿ya? Y este t elevado a un medio en realidad lo voy a escribir aquí como t elevado a menos un medio, ¿ok? Ya, en primer lugar tenemos esto. Y luego, ¿no? Ahora voy a derivar u con respecto de x, ¿ya? Con respecto de x, ¿no? Entonces, en realidad, ¿no? Todo esto voy a derivar con respecto de x. La variable importante aquí es x, ¿ya? Entonces aquí, ¿no? Derivo todo esto con respecto de x, ¿no? Entonces, en realidad, todo esto, pues, es constante, sale, ¿ya? Todo esto sale. Ya, todo esto sale. Todo esto sale. Ok, y bueno, la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Aquí copio la misma exponencial, solo que por la regla de la cadena tengo que derivar este exponente con respecto de x, ¿no? Entonces, la derivada de esta, ¿no? Con respecto de x va a ser en realidad, ¿no? 2x negativo por 1 sobre 4t. Entonces, aquí podemos simplificar algunas cosas. Por ejemplo, este 2, ¿no? Lo puedo simplificar con este 2. Y luego, ¿no? Ajustar, ¿no? Lo que tengo un poco, ¿no? Voy a tener aquí, ¿no? t elevado a menos un medio sobre la raíz de pi, ¿no? Luego aquí tengo x por un cuarto de t, ¿no? Pero este t en realidad lo voy a subir aquí como t menos 1, ¿ya? T menos 1 y aquí tengo, ¿no? La exponencial de menos un cuarto de tx cuadrado, ¿ya? Y luego aquí ya lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, ¿no? Este exponencial lo copio tal cual aquí, ¿ya? Y luego, ¿no? Aquí esta t
elevado a menos un medio, ¿no? Esta t elevado a menos un medio, lo multiplico por esta t elevado a menos 1, entonces solo tengo que sumar los exponentes, ¿no? Tengo que sumar menos un medio menos 1, ¿no? Eso me da, ¿no? Menos 3 medios, ¿no? Entonces está elevado a la menos 3 medios, ¿no? Y luego, ¿no? Solamente, ¿no? Esta x, ¿no? La copio aquí, menos lo traigo aquí y listo, ¿no? O sea, no he hecho, digamos, gran cosa, ¿no? Esta exponencial la he mantenido, ya tal cual, ¿no? Las t, ¿no? Los exponentes de las t las he sumado, ¿ya? Y luego, ¿no? Tengo menos x, ¿no? Y luego abajo tengo 4 raíz de pi, ¿ya? Esa es la derivada parcial de u con respecto de x. Ahora, vuelvo a derivar, porque en realidad yo quiero, ¿no? La segunda derivada de u con respecto de x, ¿no? Fíjense bien aquí, ¿no? Yo quiero calcular la segunda derivada parcial, ¿no? La derivada parcial de u con respecto de x, ¿no? Entonces tengo que derivar nuevamente con respecto de x, ¿no? Entonces voy a derivar esto, ¿no? Con respecto de x, ¿ya? Entonces aquí, ¿no? Tengo que derivar todo esto con respecto de x, ¿no? Entonces aquí yo tengo un producto, ¿no? Tengo aquí, ¿no? Esto veces esto, ¿ya? Entonces, pues la regla del producto me dice, no derives esto, no derivo, lo copio tal cual. Ahora, deriva esto, ¿no? Aquí me dice, ¿no? De que derive esto. Entonces, y con respecto de, pues, x, ¿no? Tengo que derivar con respecto de x, ¿ya? Entonces, ¿no? Aquí tengo que derivar esto con respecto de x. Aquí voy a derivar con respecto de x. Y luego aquí, ¿no? No derives esto. Y, bueno, deriva esto ahora, ¿no? Me dice derive esto. Aquí tengo que derivar por si acaso esto. ¿Ya? Y luego no tengo que derivar esto, pero no derivo esto. Ahora sí derivo esto. Ahora, esto derivo. No, a ver, en realidad estamos haciendo así, ¿ya? Aquí estoy derivando esto, ¿ya? O sea, voy a hacer esto primero, mejor. Y vamos a hacer así, ¿ya? Déjenme mejor colocar aquí. Así, ¿ya? Como les decía, ¿no? Voy a derivar esto, ¿ya? Esto no derivo. Aquí hago más, ¿ya? Esto no derivo, ahora esto derivo. ¿Ya? Todo con respecto de x, por si acaso. Todo es con respecto aquí de x. ¿Ya? Entonces aquí, ¿no? Derivo esto con respecto de x, ¿no? Entonces, ¿no? Todo lo que es diferente de x es constante, entonces solamente me va a quedar, ¿no? La constante por x me queda, ¿no? La derivada de la constante por x es simplemente la constante. Esto no derivo, ¿ya? Y luego aquí, ¿no? Esto no derivo, y ahora esto sí voy a derivar, ¿no? Entonces la derivada de la exponencial es la misma exponencial, solo que por la regla de la cadena, ¿no? Derivo este paréntesis, ¿no? Entonces con respecto de x, entonces esto me va a dar, ¿no? Menos 2x, ¿no? Sobre, ¿no? 4t. ¿No? Entonces luego aquí, ¿no? Vamos a hacer en este otro paso, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Aquí voy a simplificar este 2, ¿no? Este 2, estoy simplificando con este 4, ¿no? O sea, la mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2, ¿no? Entonces me va a quedar aquí simplemente este 2, ¿no? Así. ¿Ya? ¿Y qué más, no? Luego voy a quitar los corchetes, ¿no? Simplemente estoy quitando aquí los corchetes de estos. Aquí, ¿no? Voy a multiplicar menos un cuarto por un medio, que eso me da, ¿no? Y con menos, ¿no? Aquí tengo menos por menos. Aquí tengo menos por menos. Eso me da más. ¿No? Aquí esto me da más. ¿Sí? Entonces aquí tengo un cuarto por un medio, me da un octavo, ¿no? Aquí tengo la raíz de pi, ¿no? Aquí tengo luego, ¿no? Aquí tengo x, ¿no? Por x me da x cuadrado, luego sumo multiplico t elevado a menos 3 medios por t a la menos 1, o sea, tengo que sumar menos 3 medios menos 1, que eso me da menos 5 medios, y luego copio la exponencial tal cual, ¿no? Entonces, esta es la derivada parcial, por si acaso, la derivada parcial de segundo orden de u con respecto de x, ¿ya? Entonces, solo para acabar, tengo que encontrar aquí lo que es la derivada parcial de u con respecto de t. Ahorita ya hago esta parte derecha. Ahora voy a hallar esta parte izquierda.
si me sale realmente, ¿no? Entonces, igual a lo que yo he obtenido antes, entonces he hecho bien y muestro realmente, ¿no? Que esta u de x te satisface esta ecuación que me están dando. Entonces solamente voy a derivar esta u con respecto de t, ¿no? Que van a ver que está fácil, ¿no? Va a ser más fácil el cálculo de esto. ¿Ya? Entonces aquí, ¿no? Tengo que derivar u con respecto de t, este es mi u, entonces tengo que derivar con respecto de t, todo lo que sea diferente de t, pues en realidad, ¿no? Todo lo que es diferente de t es visto, ¿no? Como una constante, ¿no? Entonces esta es, ¿no? Mi t, ¿no? O sea, este es mi t, ¿no? Todo esto. Entonces, ¿no? Derivo esto con respecto de t, ¿no? Entonces, ¿no? En realidad, ¿no? Estos dos son importantes, ¿no? Y esto en realidad es constante, sale, ¿ya? Y luego aquí hago la regla, ¿no? Del producto, ¿no? O sea, voy a hacer lo siguiente, aquí, ¿no? Vamos a aquí hacer esto. ¿No? Aquí, ¿no? Derivo esto. El segundo término no lo derivo. Algo más, ¿no? Aquí, ¿no? Ahora, no derivo, pero ahora sí derivo. ¿Ya? ¿No? Tal y como habíamos hecho hace un rato, ¿no? ¿Se acuerdan por aquí? Aquí, ¿no se acuerdan? Derivaba no derivaba esto, ahora no derivaba esto, derivaba esto, ¿no? Estamos haciendo eso aquí igual. Ya, solo quería verificar que hemos hecho bien. Entonces, ¿no? Derivo esto, no derivo esto. Y luego, no derivo esto, pero sí derivo, ¿no? Aquí. ¿No? Entonces, la derivada de ¿no? Aquí. La derivada de esto, ¿no? Simplemente es menos un medio t elevado a menos un medio menos 1, que eso es menos 3 medios. Ya, esto no derivo, lo voy a copiar aquí, ¿no? Así como está, solo que está t elevado a menos un medio, lo voy a colocar aquí. Ya, ahora esto no derivo, ahora esto sí derivo. Entonces la derivada de eso es la misma exponencial, solo que por la regla de la cadena derivo esto, ¿no? Este exponente con respecto de t. Entonces aquí yo tengo, ¿no? Menos un cuarto de x cuadrado, menos 1, menos 1 baja, y t elevado a menos 2, ¿no? Porque es menos 1 es menos 2. ¿Ya? Entonces aquí solamente voy a multiplicar esto por este primer término, ¿ya? Tengo esto. Y luego voy a multiplicar este término, ¿ya? Por todo esto, ¿sí? Y luego simplificando un poco más, ¿no? Por ejemplo, voy a tener 2 por 2 me da 4, ¿no? Abajo, ¿no? La raíz de pi, t elevado a menos 3 medios, la exponencial de todo esto. Y aquí, ¿no? Voy a multiplicar 2 por 4 que me da 8. Aquí tengo, ¿no? Menos con menos me da más, ¿no? Por eso tengo aquí más. X cuadrado, t, voy a sumar, ¿no? T elevado a menos 1 medio con t a la menos 2, que eso me da t elevado a menos 5 medios, y aquí todo exponencial, ¿no? Entonces, la conclusión es, pues, que ¿no? Nosotros hemos conseguido mostrar que realmente, ¿no? La derivada parcial de u de segundo orden con respecto de x es igual a la derivada parcial de u con respecto de t. ¿Ya? Y bueno, con esto vamos a acabar, chicos. Ya, nos vemos el día lunes, ¿no? El día lunes. Entonces aquí, ¿no? Nos vemos el día lunes, que creo que es 18. ¿Ya? Entonces, tienen ahí, ¿no? Algunos ejercicios por hacer, ¿no? Háganlos. Y bueno, que tengan un buen fin de semana. Buen descanso hasta el día lunes. Chao, chicos, que estén bien. Hasta luego. Chao, chao.